la ley de medios. Creo que puso sobre la mesa un debate que en Argentina nos debíamos desde hace tiempo y que era muy necesario. ¿Qué otro punto tenía de bueno? Puso también sobre la mesa, que como bien han señalado tanto Luis como Silvana, el famoso 33% que es muy necesario de mantener. ¿Qué otra cosa tenía de bueno que me parece fundamental? Generar una mayor transparencia en los titulares de los medios de comunicación. Que muchas veces, o sea, por ejemplo, esto pasa o pasaba con Telefe. O sea, Telefe no es extranjero porque en realidad es de una empresa argentina, pero que en realidad es de Telefónica España. Es hiper extranjero. Y a la vez también generaba, en mi opinión, un punto muy positivo, era la restricción de prestadores de servicios públicos a la hora de que tienen trato íntimo con el Estado en un montón de actividades comerciales que terminan generando problemas o terminan teniendo medios muchas veces como herramienta de poder y de presión frente al poder público para salvar los otros negocios que tienen. ¿Cuáles son los puntos a futuro? Y con esto voy a tratar de ir cerrando. Primer punto, hay que evitar que la nueva ley sea la contracara de, o que sean los mismos problemas para distintas personas. Y en esto, por eso, el punto central, creo que lo dijo bien Silvana, es entender que una ley de este tipo regula la libertad de expresión. Con lo cual, las exigencias de la regulación tienen que son muy estrictas. No cualquier regulación pasa un filtro de control judicial sobre libertad de expresión. Están todos los filtros que ya ha establecido la Corte Interamericana, que a veces los aplica la Corte Argentina, a veces sí, a veces no, pero los voy a mencionar nomás. En primer lugar, la ley tiene que armonizar el pluralismo con la libertad e independencia de los medios y los periodistas en el desarrollo de su labor. Esto hace muy poco me vino a ver un periodista que me contaba que en su medio de comunicación su editor le había prohibido o le había dicho: esta nota sobre esta persona no la saques. Libertad tanto para periodistas como libertad para medios de comunicación. Tiene que haber normas de autorregulación o prever algún tipo de autorregulación que habilite esto. Segundo punto, la norma tiene que fortalecer la participación de nuevas voces, de nuevos agentes en la nueva radiodifusión. Después también tiene que, como bien se ha mencionado, contemplar el impacto de las nuevas tecnologías. Hoy, actualmente, por ejemplo, entre 18 y 24 años, el 60% de las personas llega a los sitios de noticias a través de Facebook. Es un dato súper importante. Y a la vez Facebook acaba de modificar su algoritmo, el algoritmo en el que va mostrando el newsfeed, es decir, o sea, las noticias que nos van apareciendo a nosotros, lo ha modificado para que nos aparezcan aquellas noticias en las cuales el algoritmo piensa que nosotros vamos a coincidir. Con lo cual, la pluralidad de voces que genera Facebook está bastante acotada. Lo último, las regulaciones, como bien dijeron, esto es lo que podría llamarse las fronteras del derecho. Internet es un campo muy nuevo, por lo tanto, las regulaciones tienen que ser de alguna manera flexibles, que permitan un acomodamiento rápido, porque el mercado va cambiando año a año y aparecen agentes disruptivos que modifican todo lo que entendíamos hasta ese momento. Y como bien dijo Luis, Netflix es un ejemplo. Y lo último, en los medios públicos es muy importante que se generen estructuras de funcionamiento independientes, con concursos para entrar, con autoridades independientes que no dependan del poder político o que tengan una composición mixta, y que el nuevo organismo de regulación sea absolutamente independiente
y tenga procedimientos para diseñar las regulaciones que sean públicas, participativas y democráticas. En este caso, después de la experiencia que hemos tenido, más que confiar en los nombres de las leyes, yo creo que tenemos que poner bien el ojo en la estructura de funcionamiento de los organismos reguladores. Porque si no, va a terminar, o tenemos el riesgo de encontrarnos con una contracara de lo que, o del régimen de medios que acaba de cambiar el DNU de diciembre. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto estar acá con todos ustedes. Quiero agradecer la invitación, la organización, tanto por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, por el gobierno de la provincia de Mendoza, y también el apoyo y aporte que ha hecho el Colegio Público de Abogados de Mendoza. Un poco la idea, o mi idea en esta disertación, es compartir con ustedes algunos de los desafíos con que nosotros nos hemos encontrado, las bases conceptuales que de alguna manera hemos desarrollado y algunas dudas que todavía tenemos en torno a esta situación tan particular que se da con respecto a las comunicaciones convergentes. La libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso a la información ha sido un derecho configurado como un significante amplio que ha ido variando en su extensión, proyección y garantía conforme al soporte tecnológico o al soporte posibilitador de su existencia. No hace mucho tiempo atrás que se discutía arduamente en la doctrina y en la jurisprudencia sobre si aquellos contenidos que protegían la libertad de prensa podían ser extendidos a la libertad de expresión en la radio, en la televisión. Y esta divergencia se notó particularmente durante mucho tiempo entre una decisión muy profunda que se dio entre comunicación audiovisual, muy vinculada a la libertad de expresión, al acceso a la información, a un debate todavía abierto de considerar a la comunicación audiovisual un bien cultural titularizado por el Estado, con ciertas perspectivas de un perfeccionismo por parte del Estado para cuidar a las audiencias, que no sean penetradas por un cierto discurso, tratándolas como pequeños niños que no podían elegir. Y por otro lado, las telecomunicaciones, totalmente escindidas de la libertad de expresión, colocadas en un ámbito regulatorio del derecho administrativo, vinculadas con el devenir del tiempo a derechos de usuarios y consumidores, y sin ningún punto de conexión con lo audiovisual o con la libertad de expresión. Ahora, el avance de la tecnología ha generado, ha posibilitado, y las personas han demandado que estos dos ámbitos que estaban en dos esferas totalmente distintas, con una lógica normativa, conceptual y filosófica totalmente distintas, converjan en un ámbito común. Y ahí está el primer desafío. ¿Cómo, desde una perspectiva conceptual, estas dos esferas totalmente divergentes, totalmente distintas,
creamos algún punto en común a partir del cual podamos después plantear defensas conceptuales y regulaciones eficientes. Por eso, la declaración de principios que hoy estamos presentando, del principio 1 al principio 6, uno lo podría definir como una plataforma conceptual que intenta dar una respuesta a esta nueva situación en donde lo audiovisual y las telecomunicaciones comienzan a compartir un espacio común. Y el nexo que nosotros hemos pensado es justamente que más allá de la plataforma en donde las comunicaciones convergentes se producen, más allá de las informaciones, opiniones, lo que se distribuye en el ámbito de las comunicaciones convergentes, el punto común es la garantía de la libertad de expresión y el acceso a la información. Aquello que hace converger a estos dos mundos distintos tiene como hilo conductor la plena garantía de la libertad de expresión y el acceso a la información. El ecosistema digital, aquello que posibilita la interconexión social, aquello que hasta ha resignificado palabras, porque hasta que apareció Facebook amigo era una cosa y después de Facebook amigo es otra cosa. O me gusta era algo y ahora me gusta es otra cosa. Las formas de comunicarme antes eran a través de un teléfono punto a punto y ahora tengo una comunicación multidireccional a través de muchos dispositivos. Entonces el primer punto conceptual fue esto. Para las comunicaciones convergentes son aquellas que más allá de las plataformas que se producen, se distribuyen o lo que se genera, tiene como objetivo garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información. Y los operadores de las comunicaciones convergentes tienen que garantizar este derecho sobre la base de la actualización de ciertos derechos a través de nuevos contenidos, como la libertad de expresión establecida en la Constitución argentina, antes con la Constitución histórica, con la Constitución reformada en 1994, la libertad de expresión contemplada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. De comunicaciones convergentes basadas en la garantía de la libertad de expresión y los operadores que la viabilizan respetando la libertad de expresión y el acceso a la información y garantizándolo. Y acá también una cuestión de posicionamiento filosófico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que yo comparto que era necesaria para la democracia, tan necesaria como la sanción de una ley que regule la acción de amparo, porque nos rige en este momento en Argentina un decreto ley de onganía, o una ley que regula cómo se expropia como límite a la propiedad, porque hoy se aplica un decreto de ley dictado por Videla. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenía un plafón filosófico que consideraba a la comunicación audiovisual un bien cultural titularizado exclusivamente por el Estado ante la sociedad, y era el Estado, de forma omnipresente, casi paternalista o perfeccionistamente, el que podía establecer cómo era la tutela, cómo era el ejercicio, cómo era la distribución de ese bien cultural frente a la sociedad. El punto de partida de lo que nosotros entendemos por comunicaciones convergentes es considerar a las comunicaciones convergentes un derecho subjetivo y un derecho colectivo. Pero un derecho colectivo individual, homogéneo, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que titulariza a la sociedad junto con el derecho de los usuarios y consumidores como un límite
a las prerrogativas o la actividad estatal cuando las comunicaciones convergentes sean afectadas. Es un cambio de eje filosófico que responde al paradigma constitucional argentino, especialmente instaurado desde 1994 a la fecha. Y como norma de cierre de la garantía de libertad de expresión y acceso a la información, consideramos que es de suma importancia que el derecho a la no discriminación en su aspecto singular, múltiple o interseccional, con la gama más amplia posible de categorías interdictorias, sea aquello que regule la tutela de esta libertad de expresión en el ámbito de las comunicaciones convergentes, planteando la posibilidad de que cualquier persona que considere que en el ámbito de las comunicaciones convergentes se está discriminando en términos de ejercicio pleno de la libertad de expresión, pueda presentar reclamos administrativos, pueda presentar acciones judiciales, una acción popular de garantía y resguardo de las comunicaciones convergentes, algo muy superador a lo que planteaban las leyes anteriores. En un segundo bloque de los principios que hoy estamos presentando, de alguna manera estamos regulando, estamos proponiendo aspectos regulatorios, aspectos vinculados a Internet y aspectos vinculados a políticas públicas. De los mismos, brevemente me voy a referir a dos aspectos que me parecen los más significativos. En primer lugar, la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación que planteamos dentro del sistema presidencialista argentino, porque muchos nos han planteado, los estándares interamericanos dicen que la autoridad de aplicación tiene que ser un órgano totalmente independiente. Lamentablemente el único órgano extrapoder que existe en nuestra Constitución es el Ministerio Público y es la Convención Constituyente que puede establecer un órgano extrapoder. Con lo cual, en el ámbito del sistema presidencialista argentino, en donde la autoridad de aplicación va a estar dentro del Poder Ejecutivo, o va a estar colgada al Poder Ejecutivo, concebimos una autoridad de aplicación lo más independiente y autónoma posible, con reglas claras en cuanto a la designación y con un parámetro ético político fundamental. Aquellos que integren la autoridad de aplicación no pueden bajo ningún punto de vista ocupar cargos partidarios durante su gestión. Y el otro punto, ya mirando a Internet para ir cerrando, mirando a Internet, proponemos como un principio que todas las aplicaciones que en el ámbito de Internet presten un servicio deben cumplir con las regulaciones vigentes en la Argentina respecto de ese servicio y que en caso de producir algún daño, si son notificadas de dicho daño y no cesan en la actividad dañosa, incurren en responsabilidad. No estamos ni más ni menos que llevando al ámbito de las comunicaciones convergentes estándares desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la Corte Suprema de Justicia Argentina. En síntesis, hay dos cuestiones que los seres humanos generalmente tenemos pocas posibilidades sobre las cuales debatir: la finitud y el futuro. Las comunicaciones convergentes nos dan la posibilidad de que entre todos, como estamos haciendo en estos procesos participativos, de alguna manera podamos discutir, plantearnos cómo en este presente podemos avisorar ese futuro de comunicaciones convergentes cuando en Internet, y no creo que pase más de 10 años, las comunicaciones convergentes se hospeden definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a los disertantes. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Voy a pedir que me acerquen, si puede ser. Acá la doctora ya tiene las preguntas. Muy bien. Bueno, las voy a leer. Van dirigidas. Bueno, leo la pregunta que dice a la mesa, así pueden algún panelista responder.
la centralidad en la libertad de mercado y la competencia, ¿consideran que son compatibles con el derecho humano a la comunicación? Y preguntas en general, ¿no cree que la nueva ley de comunicación limitará el discurso de los pequeños medios de comunicación? ¿Cómo se armará la regulación de Internet? ¿Diferencian derecho de la comunicación y libertad de expresión? Explicar la diferencia. Y si tienen información de cuánto reciben en publicidad oficial los grandes medios de comunicación, los medios comunitarios y los pueblos originarios. ¿Puedo contestar algunas? No sé si todas. Sí, después hay preguntas dirigidas más a mí que tendrán que ver con la gestión. Después las respondo, si les parece, si alguien quiere hacer un comentario sobre estas preguntas. Sí, vamos. Por favor. En el mismo orden, sí. Bueno, dale. A ver, yo creo que todos compartimos el derecho humano a la comunicación. Creo que esa es un poco la pregunta como concepto general. Lo que yo creo que sería peligroso es desconocer al mercado, ¿no? En pos de ese bien superior compartido, ¿no? O sea, existe, está bien, pero lo que no podemos es desconocer el mercado, más en el ámbito de las comunicaciones donde, por tradición cultural o por lo que quieran, fruto de otro debate, el mercado tiene una presencia insoslayable. Sí, por supuesto. Está bien, obviamente, el capital, sí, obviamente, sí, el capitalismo, pero bueno, es el sistema en el que vivimos, ¿no? Está bien. Bueno, Yo ¿me permitís? Perdón, No, dale, Andrés. Bueno, me parece que una de las cosas que nosotros consideramos muy positivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que los vamos a extender al ámbito de las telecomunicaciones, ahora sí ya en el aspecto convergente, es reconocer que ya ahora en el ámbito de las comunicaciones convergentes, no solamente el audiovisual, sino también en las telecomunicaciones, los operadores deben ser tanto gestión pública, gestión privada no comercial y gestión privada comercial. Esa estructura se va a mantener. De forma tal que los medios públicos tengan la mayor diversidad y pluralidad posible de voces, que en el sector privado comercial existan reglas claras de defensa de la competencia para que compitan aquellos agentes de ese mercado y que la gestión privada no comercial pueda no solamente existir, sino también producir contenidos. Y que otro de los aspectos que estamos de alguna manera reivindicando es que el acceso, la navegación, la permanencia y la producción de contenidos en Internet es un derecho humano y un derecho fundamental, es una precondición de la democracia y el Estado está obligado mediante políticas públicas a garantizarlo. Cuando vos dejes, esto, a ver, hoy la generación Y tiene 36 años, en 10 años va a tener 46 años. La generación Z tiene 8 o 9 años, en 10 años va a tener 18 años. En 10 años, lo que hoy está ocupando o que tiene como plataforma espacio finito como el espacio radioeléctrico, un vínculo muy particular como es el cable o el satélite, va a estar todo en Internet. Y estando todo en Internet, el tercer sector, el sector no comercial, el sector no de mercado, tiene muchísimas más posibilidades de generar su propio espacio, porque va a ser económicamente mucho más barato, mucho más fácil, y sus propios contenidos. Entonces, me parece que las comunicaciones convergentes están combinando, manteniendo la estructura de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ampliando las telecomunicaciones y garantizando derechos fundamentales básicos. No, solo un punto que me parece que lo primero sobre la pauta oficial y lo que reciben los grandes medios, me parece que ese es un tema central que hay que aclarar y transparentar, o sea, de manera central, porque eso es uno de los problemas que hemos tenido y que podemos llegar a seguir teniendo. O sea, si esto no se transparenta y no sale una ley sobre pauta oficial, me parece que el problema de medios que subsisten porque no critican y que si empiezan a criticar les quitan la pauta oficial, lo vamos a seguir teniendo.
Perfecto. No conversemos, tratemos de... No, me parece bien. No quiero puntualizar. Creo que en Argentina, o sea, y en Argentina y América Latina, vos tenés Remigio González, por ejemplo, tiene canales en toda América Latina con la premisa de no criticar a los gobiernos, sea el gobierno que sea de derecha, de izquierda. Y el otro punto que quería resaltar es cuando se habla de libertad de mercado dentro del mundo de las comunicaciones, también se está hablando de la libertad de la audiencia, de elegir muchas veces lo que prefiere elegir. Eso es parte también de la libertad. Bueno, la verdad que gracias, hay infinidad de preguntas, voy a tratar de englobarlas y contestar de apartes. Primero, muchas preguntas tienen que ver con publicidad oficial y con acceso a la información pública. Quiero comentarles que en el Congreso Nacional ya recibió media sanción en Ley de Acceso a Información Pública. El gobierno lo envió en los primeros meses de su gestión. Este era un viejo reclamo de todos los sectores políticos que queríamos una ley de acceso a la información. Por lo tanto, dentro de los marcos de esa nueva ley, estaría más que suficientemente regulado, con una autoridad de aplicación novedosa y un mecanismo que prevé el acceso a la información pública de los 3 poderes del Estado. En cuanto a la publicidad oficial, la Secretaría de Medios, dependiente de la Jefatura de Gabinete, está trabajando en unas pautas básicas para la distribución equitativa y